Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y mirad, hoy os traigo este lindo pelele, body, como queramos llamarlo, de tallita de 0 a 3 meses, ¿de acuerdo? Está trabajado con algodón 100%, Creativity de Lanas Rubí. Yo, como siempre os digo, os dejo abajo el enlace donde podéis conseguir el mismo material que yo he trabajado. Debajo del vídeo hay unas descripciones, hay una flechita, que vaya a ver una flechita, le dais, se despliega y sale una información que yo siempre dejo, donde pongo mis redes sociales por si queréis seguirme en las redes sociales, que yo siempre publico todo el trabajito que va a salir en YouTube, lo publico antes en las redes sociales, está ahí informaditas, y os dejo también el enlace donde podéis conseguir el mismo material que yo he trabajado con el código de promoción de descuento que tenéis a través del canal de Pepa Bebé. También os dejo abajo escrito el código que tenéis que poner a la hora de hacer la compra y os piden código de promoción, código de descuento, ponéis lo que yo os he dejado y os hacen el 10% de descuento en cualquier compra que hagáis. No tiene por qué ser solo este material, puede ser el que queráis poniendo el código de promoción que yo os dejo abajo, que es a través del canal, pues tenéis el 10% de descuento y os lo llevan a casa, a tu puerta, lo llevan a tu puertecita. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos elegido este color un poco original, que lo ha sacado, esto es nuevo, un algodón meserizado que han lanzado, Lana Rubí, a mí me encanta. Yo estoy trabajando mucho este verano con este algodoncito, porque es precioso a la hora de trabajarlo. Este es el color 012, ¿vale? Hemos necesitado 2 ovillitos porque el pelele pesa 62 gramos, por lo tanto, esto tiene 50 gramos. ¿Dónde está? Los metros, quiero ver los metros. ¿Dónde están los metros? Ay, Dios, aquí está. 50 metros, 125 gramos. 50 gramos, 125 metros, amores. ¿Vale? Bueno, pues como os digo, hemos necesitado 2 ovillitos. Hemos trabajado con agujitas del número 3. Todo está trabajado con agujitas del número 3. ¿Vale? Bueno, pues nada. Aunque lo veáis así un poquito complicado, yo creo que si seguís bien el paso a paso, porque dejo también, os pongo lo que es el esquema para poder trabajar el dibujo, es el mismo que este, y siguiendo siempre mis instrucciones lo voy a conseguir. ¿Vale, amores? Pues nada, os dejo aquí con el paso a paso para ver si os gusta y ya me contaréis, ¿vale? Venga, corazones, hasta ahora. Corazones, vamos a hacer nuestro pelele montando en agujitas del número 3 un total de 55 puntos. Tengo hecho 2 vueltas a punto bobo. En la vuelta tercera vamos a hacer nuestro primer ojal. ¿De acuerdo? Entonces haremos 1, 2 y 3 puntos del derecho, echaremos hebra y cogeremos 2 puntos juntos. Ya tenemos nuestro primer ojal. Los ojales se van a hacer cada 16 vueltas, ¿vale? Vamos a seguir tejiendo esta vueltecita totalmente entera del derecho y la vuelta número 4 también la vamos a tejer del derecho. Cuando empecemos la vuelta número 5 estaré de vuelta para empezar a hacer las separaciones de espaldas, mangas y delantero. Me quedo haciendo esta vueltecita entera y la del revés. Y enseguida estoy. Ya estamos en la vuelta número 5. Vamos a empezar a hacer las separaciones de el primero, que es la espalda, nuestra ranglita. Vamos a hacer 10 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí vamos a echar una hebrita y vamos a hacer 2 puntos en medio de cada hebrita siempre, porque ahora vamos a echar otra hebrita, ¿vale? Esta es la rangla. Ahora vamos a hacer los puntos de la manga, que son 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo echamos hebra, 2 puntitos centrales que irán entre hebra y hebra. Ahora vamos a hacer los puntos del delantero, que son 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. De nuevo hebra, 2 puntos centrales, hebra, los otros 7 puntos de la otra manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo estoy con otra ranglita y tengo que hacer hebra, 2 puntos centrales y hebra. Y me quedan 10 puntos de la otra espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vueltas pares. Revés de la labor. Vamos a hacer todo punto al derecho. En la espalda, toda entera al derecho. Seguimos trabajando todo al derecho hasta que lleguemos a los puntos del delantero. Los puntos del delantero lo trabajaremos a punto liso, lo demás a punto bobo. Punto liso es vuelta del derecho y vuelta del revés. Punto bobo es todas las vueltas al derecho. Cuando ya pase la segunda ranglita, que la tengo aquí, hago este y hago este. Ya esta hebrita me pertenece al punto del delantero. Cuando termine los 2 puntos centrales, empiezo a hacer todos estos puntos del revés, que es el delantero. ¿Vale? Al pasar los 2 puntos centrales, la hebra ya pertenece al delantero. Entonces me quedo haciendo estos puntos del revés hasta llegar a la hebra que eché en la vuelta anterior. Aquí, esta hebra es del revés. A partir de aquí, todos los puntos es al derecho. Hasta terminar mi vueltecita. Hemos comprendido que todos los puntos son a punto bobo, a excepción de los puntos del delantero. Las hebras que echemos en la rangla del delantero ya irán perteneciendo al delantero. Bueno, pues ya estoy de nuevo en la vuelta del derecho. Vamos a hacer de nuevo otro aumento. Lo voy a hacer con ustedes. Vamos a hacer. Aquí ya no cuento los puntos porque cada vez tenemos más puntos al ir echando hebritas. Entonces yo aquí me guío por los puntos de la ranglita, que voy a ver cómo se me presenta lo que es el caladito. Aquí lo tengo. Paso el caladito, echo hebra y hago los 2 puntos centrales. De nuevo, voy a soltar hilito, corazones. De nuevo echo hebra y hago los puntos de la manga. Esta vuelta es toda entera del derecho, porque estamos en el derecho de la labor. Y aquí me está anunciando el nuevo caladito, que lo paso y hago una hebrita, los 2 puntos centrales, y hago otra hebrita. Pues sigo haciendo todos los puntos del derecho. Hasta llegar a mi otra ranglita. Aquí está anunciada por mi caladito. Lo paso, echo hebra, hago los 2 puntos centrales y echo hebra. Sigo trabajando a punto del derecho. Y aquí me anuncia de nuevo. ¿Dónde está el caladito? Me lo he pasado. Me lo he pasado, corazones, me lo he pasado. Aquí está el caladito. Aquí está el caladito. Lo paso, echo hebra y de nuevo 2 puntos centrales. Vuelvo a echar hebra y termino con los puntos del delantero.
vuelta del revés y todas las pares exactamente igual que la estamos haciendo hasta ahora, que es todos los puntos del derecho menos los puntos del delantero, que si queréis poner un marcador. Mirad, yo voy a decir, lo que pasa es que luego vamos a poner otro marcador cuando empecemos el dibujito. Aquí empezamos todos los puntos bobos, ¿vale? Todo del derecho. Del derecho, del derecho, del derecho, todo del derecho. Paso mi hebrita, los dos puntos centrales, la hebrita. Ahora estoy haciendo los puntos de la manga. Cuando llegue a mi siguiente rangla, aquí, esta va para la manga, los dos puntos centrales van para la manga y a partir de aquí tengo que trabajarlos al revés. Aquí podríais poner un marcador, ¿vale? Para indicaros de que vaya a comenzar lo que es el delantero. Y va todo al revés. Punto del revés, porque estamos en el revés de la labor y los estamos trabajando a punto liso el delantero. Sigo trabajando a punto liso hasta que llegue a mi hebra. Cuando llegue a mi hebra, si queréis poner otro marcador, aquí paso la hebra y aquí podemos poner otro marcador. De nuevo yo aquí ya bajo mi hebra para abajo porque todos estos puntos van trabajando a punto bobo. Bueno, pues yo me voy a quedar haciendo aumentos como lo acabo de indicar hasta tener los puntos suficientes en el delantero para introducir el dibujito que vamos a introducir, ¿vale? Yo cuando tenga los puntos indicados estoy de vuelta y os sigo explicando. Amores, ya tenemos los suficientes puntos en el delantero para meter este dibujito. Mirad, tenemos 4 caladitos, ¿vale? 4 caladitos. Y tenemos que tener en el centro, desde los dos puntitos que tenemos de central entre calado y calado, los dos puntitos de aquí y los dos puntitos de aquí, tenemos que tener un total de 21 puntos, ¿vale? Tenemos 21 puntos y ahora hemos dejado un punto más y hemos puesto un marcador. Dejamos 19 puntos en el centro, ponemos otro marcador y tenemos el puntito aquí y ya los dos centrales de la rangla. Vamos a trabajar a punto bobo todo hasta llegar a la ranglita de la parte del delantero, ¿vale? Como corresponde, aquí echando nuestra hebrita en la rangla normal. Este dibujo consiste en repetir, ¿vale? Repetir. Consta de 4 vueltas, es muy sencillo. 4 vueltecitas y vamos a hacer 3 veces este dibujo. Os lo explico ahora. Este dibujo termina aquí, como lo veis, ¿vale? Este es una repetición, segunda repetición, tercera repetición y como terminamos ya hacemos este, ¿de acuerdo? Pero os lo explico, mirad. Vamos a hacer punto bobo, he llegado aquí a mi rangla, la primera rangla, esta es la espalda, he hecho mi hebra, los dos puntos centrales y he hecho la hebra. Sigo trabajando con los puntitos de la manga, ¿vale? Estos son los puntitos de la manga. Hasta llegar a mi rangla. Estoy aquí, ya paso mi caladito y tengo los dos puntos centrales. He hecho mi hebrita, hago los dos puntitos y he hecho hebrita. Ahora, hago el punto este que tengo aquí antes del marcador del derecho, paso el marcador y vamos a empezar a hacer el dibujo. El dibujo nos indica que tenemos que hacer una vueltecita entera del derecho. Así vamos a hacerla. Vamos a hacer una vuelta entera del derecho. Pues todos estos puntos van a ir al derecho. Las rayitas verticales son puntos del derecho. Las rayitas horizontales son puntos del revés. Los redondeles son hebritas. Y este símbolo que tenemos aquí es un surquete doble, que os lo explico en cuanto que lleguemos.
Ahora vamos a hacer todos los puntos del derecho que nos dice que hagamos en la primera vuelta. Vamos a empezar desde la primera vueltecita. Aquí ya termino los 19 puntos que van a constar de los 3 dibujos que tengo que repetir. Ahora sigo trabajando a punto del derecho porque estoy en el derecho de la labor. He hecho mi hebrita porque ya estoy en la otra ranglita. Hago los 2 puntos centrales y vuelvo a echar hebrita. Termino todos los puntos del derecho. Ahora, la segunda vuelta nos dice que los puntos del centro del dibujo tiene que ser todo del revés. Pero nosotros vamos a hacer todo del revés, todos los puntos del delantero, ¿vale? Igual que hemos estado trabajando hasta ahora. Desde los puntos centrales que tenemos aquí de la rangla y aquí los otros 2 puntos centrales de la rangla, todo lo demás en la vuelta del revés va a ser del revés y todos los demás puntos a punto bobo. Entonces vamos a hacer la primera vuelta que la estamos haciendo, la segunda como acabo de explicar y en la tercera estoy de vuelta. Ya estamos en la vuelta para empezar la vuelta número 3, marco la 1 y la 2 que la hemos hecho y vamos a empezar la vuelta número 3. Mirad, ya estoy en la parte del delantero, acabo de hacer los 2 puntos centrales de la ranglita y he hecho mi hebra que me corresponde de esta rangla. Trabajo a punto del derecho hasta llegar a mi marcador. Y ahora, cuando llego a mi marcador me está diciendo que tengo que hacer un punto del derecho. Pues hago un punto del derecho. A continuación, que eche una hebrita. Y el siguiente punto, que lo haga del revés. Por lo tanto, la hebra yo la echo hacia arriba. Para ahora, de esta manera, en vez de hacerla hacia abajo, la echo hacia arriba y ya me queda el hilo arriba para hacer el punto siguiente que me dice que tiene que ser del revés. Hago el punto del revés. Echo mi hebra hacia abajo porque ahora voy a hacer el surjete doble, que es paso un punto sin tejer, cojo 2 puntos juntos y monto el que no he tejido sobre este. Esto es un surjete doble. A continuación me dice que haga otro punto del revés. Pues subo mi hebra hacia arriba, hago otro punto del revés, que eche una hebrita, Entonces, ya hemos terminado si vamos a hacer repeticiones. Ahora tendríamos que empezar de nuevo por aquí. Vamos a hacer un punto del derecho, de nuevo echo hebrita hacia arriba, porque el punto que me viene a continuación es del revés. Bajo hacia abajo y voy a hacer el surjete doble. Paso un punto sin tejer, tejo 2 puntos juntos y lo monto. A continuación me dice que haga otro punto del revés. Perdón, que iba a echar una hebra. Del revés. Y que termine con una hebrita, porque vamos a hacer otra repetición. Entonces termino con la hebra, la echo y me vuelvo a empezar aquí. Un punto del derecho. Hebra hacia arriba, porque el punto que viene a continuación es del revés. Bajo mi hebra y hago un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo 2 puntos juntos y lo monto. Un punto del revés, que es este, y hebra. Y ahora, como ya hemos terminado y no vamos a repetir más, termino con el punto del derecho que tengo aquí, que es el último punto. Ya he terminado la tercera vuelta. La voy a marcar y termino con los puntos que me quedan antes de llegar a los 2 puntos centrales que están aquí. He hecho mi hebra y sigo haciendo mi ranglita. Hebra. Ya a punto bobo todo. Vuelta del revés, como la hemos estado trabajando hasta ahora. Todo a punto bobo, a excepción de los puntos del delantero que van a punto del revés. ¿De acuerdo? Los puntos del delantero siempre son, no los que están en el marcador, sino desde los 2 puntos centrales
de la rangla. Estos dos puntos centrales que tengo aquí, pues todos estos puntos que están delante del marcador, los tengo que hacer también del revés. Y aquí tengo los dos puntos centrales, que fue donde dije que si queríais poner un marcador aquí y un marcador aquí, para saber dónde empieza y termina el delantero. Si lo queréis poner, lo podéis poner. Ahora mismo tengo 3 puntos delante del marcador y 3 puntos delante del marcador. Todo lo demás es a punto bobo. Terminamos la número 4, que es esta que os estoy explicando, y ahora ya vamos a seguir haciendo aumentos, repitiendo desde la primera vuelta. Todo lo que os he explicado desde la primera vuelta, la tenemos que seguir repitiendo en el delantero. Y nos vamos a quedar haciendo aumentos hasta ver si yo con unos 12 aumentos aproximadamente, o 13, voy viendo la medida, ¿de acuerdo? Entonces repetimos cuando tengamos la vuelta número 4 hecha, repetimos desde la primera vuelta que os he indicado, que es toda entera del derecho, la siguiente toda entera del revés, estoy hablando de los puntos del delantero, toda entera del revés, la siguiente como os he explicado, ¿vale? El dibujo consta de aquí a aquí. Un punto del derecho, hebra, un punto del revés, un sujete doble, un punto del revés y hebra. Volvemos aquí, lo repetimos, volvemos aquí, lo repetimos y ya el último terminamos con el punto del derecho, porque son 3 dibujos los que lleva el delantero. Corazones, me quedo trabajando esto y vuelvo en cuanto que tenga la medida correspondiente al canesú. Ya tenemos hecho el canesú, ¿vale? Hemos hecho un total de 13 aumentos, y yo he dejado ahora mismo aquí mi dibujo con las 2 primeras vueltas. Yo he terminado de hacer el dibujo y he hecho la vuelta del derecho y la vuelta del revés, ¿vale? Aquí lo dejo. Ahora voy a retomar las mangas. A las manguitas le voy a hacer un poquito más de largura. La voy a retomar recogiendo los puntos en este ladito, desde aquí hacia aquí. Voy a empezar a trabajar desde aquí hacia aquí, y esta la retomaré desde aquí hacia aquí. Entonces me voy a quedar terminando las 2 manguitas y vuelvo enseguida. Voy a hacer una, la termino y en la otra estoy con ustedes. Bueno, un momento, no os he dicho los puntos a repartir. He repartido lo que es la manguita en hilos y en auxiliares, espalda, manguitas, el delantero, manguitas y espaldas. Tenemos en las espaldas tenemos 24 puntos que están recogidos en hilos auxiliares. En lo que es la manga tengo 35 puntos. En el delantero tengo 41, 35 en la otra manguita y 24 en la otra espalda, ¿vale? Así hemos metido en hilos auxiliares, que se me olvidaba comentaros esto. Venga, pues me quedo recogiendo los puntitos de la manguita. Ya hemos terminado una manguita y le hemos hecho un pequeño caladito aquí al filito, antes de terminar. Bueno, yo ya tengo recogido los puntos, ¿vale? Voy a hacer 2 vueltecitas a punto bobo. Introduzco mi hilo y hago 2 vueltecitas del derecho, esta, y la del revés de la labor también del derecho, ¿vale? Al empezar la tercera, que es cuando hacemos caladito, estoy de nuevo contigo. Hacemos un pequeño caladito que es como si fuera un pasacinta, pero es simplemente de adorno. Vamos a hacer 2 puntos del derecho, 1 y 2. Vamos a echar hebrita y cogemos 2 puntos juntos. 2 puntos del derecho, hebra y 2 puntos juntos. 2 puntos del derecho, hebra y 2 puntos juntos. 2 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos. 2 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos. 2 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos.
2 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos, 2 puntos del derecho, hebra, 2 puntos juntos y terminamos con 3 puntitos del derecho. Y ahora hago 2 vueltecitas más a punto bobo y en la tercera cerramos nuestra manguita, ¿de acuerdo? Y la tenemos lista las dos. Ya tenemos las dos manguitas terminadas y ahora vamos a retomar el cuerpo en la misma dirección. Meteré los puntos por aquí, después retomaré lo que es el delantero y la otra espalda, buscando siempre el hilo de comienzo que está aquí, ¿vale? Que he dejado un cabito larguito, para ahora cuando empiece a tejer, la unión de la siguiente madejita quede por aquí, cerca de la sisa, ¿de acuerdo? Bueno, pues me quedo metiendo los puntitos y continuamos. Retomados los puntos, hemos quitado ya los marcadores del centro. No vamos a seguir con el dibujito del centro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 5 puntitos a punto bobo, que serán los de los ojales, que no nos olvidemos que van cada 16 vueltas. 5 puntitos en este otro ladito que también van a punto bobo, que es donde irán los botones. De momento estamos en el derecho de la labor y vamos a hacer toda esta vueltecita del revés, a excepción de, como acabo de decir, de los 5 primeros y 5 últimos, que serán a punto bobo. La siguiente vuelta la vamos a hacer toda entera del derecho, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos 2 vueltas pendientes por hacer, que es la primera del revés y la segunda del derecho. Los 5 primeros puntos y los 5 últimos puntos a punto bobo. Y enseguida volvemos. Bueno, corazones, atentos a lo que voy a explicar ahora, ¿vale? A ver, ya tengo hecho las 2 vueltecitas que os acabo de decir. Ahora, en el derecho de la labor vamos a trabajar todos los puntos al revés. Y en el revés de la labor vamos a trabajar los puntos al derecho, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un punto liso, pero con el revés, digamos, con las hebritas estas que den a nuestro derecho. Y este punto liso quedará en nuestro revés, ¿vale? Así vamos a trabajar el derecho de la labor. Pero ¿qué he hecho aparte de esto que os acabo de explicar? He puesto un marcador separando lo que son las espaldas del delantero y hemos puesto a los 27 puntos un marcador. Esta es una de las espaldas. Aquí igual, 27 puntos, otro marcador. Y ahora a los 7 puntos de cada marcador he puesto otro. ¿Por qué? Porque en estos 7 puntos que tengo aquí y en estos 7 puntos que tengo aquí voy a seguir trabajando el dibujo que hemos hecho en el frontal, pero solo una repetición. Por lo tanto, son 7 puntos lo que tenemos aquí. Empezamos tal como terminamos, ¿de acuerdo? Entonces, primera vuelta, vamos a hacer todos los puntos del revés, a excepción de los primeros 5 y los últimos 5 que son a punto bobo, ¿vale? Y vamos a hacer la primera vuelta del dibujito. Entonces, hacemos 5 puntos a punto bobo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora empiezo a trabajar todos los puntos del revés, hasta llegar a mi marcador. Llego a mi marcador y ahora paso el marcador y estos puntos, que son los 7 primeros, los tengo que trabajar al derecho. Entonces paso el marcador y trabajo estos 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Sigo trabajando todo al revés hasta el siguiente marcador verde, que es donde empieza el siguiente dibujo. Van a los laterales del delantero. Entonces todo esto lo hacemos a punto del revés. Llego a mi marcador. Donde vuelvo a hacer 7 puntitos al derecho. Lo paso y hago estos 7 puntos al derecho. Paso el marcador y vuelvo a trabajar a punto del revés hasta llegar los 5 últimos, que son a punto bobo. ¿De acuerdo? Vuelta del revés. Vamos a trabajar todos los puntos al derecho, a excepción de los 7 puntos que tenemos dentro de los marcadores, que nos corresponden a hacerlo del revés, que son estos que están aquí, ¿vale? Pues termino esta vuelta, hago la siguiente y en esta estoy de nuevo con ustedes. Bueno, ya estoy en la siguiente vuelta, tercera del dibujo, y he llegado al dibujo y vamos a realizarlo. Nos dice que hagamos nuestro primer punto del derecho. Bajo mi hebrita y este marcador para arriba. Vale. Hago mi punto del derecho, echo una hebra y un punto del revés. Entonces la hebra va hacia arriba y un punto del revés. Hago un surjete doble. Paso un punto sin tejer, tejo los dos siguientes y monto el que no he tejido. Un punto del revés, hebra y un punto del derecho. Hebra y un punto del derecho. Sigo trabajando. Como estoy en la vuelta del derecho de la labor, tengo que trabajar todos los puntos al revés hasta llegar a mi marcador verde, que es donde empieza de nuevo el dibujo y tengo que realizar el dibujo. Pues en esto consiste todo lo que es la base del cuerpecito, hasta que empecemos con las disminuciones, corazones. Repetir, repetir, repetir este mismo trabajito. Aquí estoy de nuevo en este marcador. Paso mi hilo hacia abajo porque tengo que hacer un punto del derecho. Pues paso mi hilo hacia abajo y paso mi marcador a esta agujita, hago mi punto del derecho. Hebra hacia arriba porque tengo que hacer un punto del revés. Un surjete doble. Paso un punto sin tejer, cojo los dos siguientes juntos y monto. De nuevo me toca hacer un punto del revés, una hebra y un punto del derecho. Ya termino la vuelta como la he empezado. Toda entera del revés, a excepción de los 5 últimos que son a punto bobo. ¿De acuerdo? Ya luego pues voy a hacer la vuelta número 4, que es la última. Y repetiré de nuevo la vuelta número 1 en todos los separaciones de marcadores que tengo. Lo demás ya sabemos que tenemos que trabajar por el derecho de la labor del revés, los 5 puntos primero y los 5 últimos a punto bobo, y por el derecho y el revés de la labor todo entero al derecho. ¿De acuerdo? Menos los puntos que tenemos del dibujo, que ya sabéis que como nos corresponde. El revés de la labor nos toca del revés. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo me voy a quedar tejiendo el cuerpecito. Cuando tenga la largura deseada, estoy de nuevo de vuelta. Ya tenemos el cuerpecito hecho, corazones. Desde que retomamos el cuerpo hasta aquí tenemos 15 centímetros, ¿vale? Tenemos que tejer 15 centímetros. Una vez que tengamos hecho los 15 centímetros, vamos a quitar los marcadores verdes, los naranjas, en este caso, que son donde termina la espalda, los dejo porque, bueno, lo que me separa la espalda del delantero, ¿vale? Esto es donde termina el dibujo, que no me sirve ya.
porque ya no vamos a hacer más dibujo. ¿Vale? Ya vamos a trabajar con este punto. Y ahora voy a meter, he cortado mi hilo aquí y voy a meter todos los puntos de una espalda que es hasta aquí en un hilo auxiliar. Y nos vamos a quedar con el delantero trabajando el delantero. Entonces, meto los puntos del hilo auxiliar en el hilo auxiliar de toda la espalda. Voy a buscar otra madejita porque mirad lo que me queda de una madejita. Entonces, para no tener luego uniones, voy a necesitar otra, pues voy a coger otra para empezar a hacer el delantero. Entonces, me quedo aquí recogiendo estos puntitos y vamos a empezar con las disminuciones de la parte del delantero. Bueno, ya lo tengo recogido aquí en un hilo auxiliar y voy a empezar con otra madejita. Voy a empezar el delantero. Mirad, con el delantero vamos a hacer 5 puntitos a punto bobo. ¿Dónde está mi comienzo? Está aquí. Esto van a ir a punto bobo, por lo tanto son del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. A continuación voy a hacer un surjete sencillo, que es nuestra primera disminución del delantero. Y ahora voy a trabajar a punto del revés toda la vuelta hasta que me queden 7 puntos antes de llegar al marcador. A ver, ¿cuánto voy? Todavía me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 más. Vale. Ahora voy a coger 2 puntos juntos del derecho. Y termino con 5 puntos del derecho, que son los de la tirilla. Ahora, estos puntos que tengo en esta aguja los voy a meter también en un hilo auxiliar, igual que he metido estos de aquí, ¿vale? Pues me voy a quedar metiendo y ahora hacemos la segunda vueltecita. Ya tengo las dos espaldas metidas en hilos auxiliares y vamos a trabajar con el delantero. Vuelta del revés. ¿Qué vamos a hacer? Pues todos los puntos al derecho. Todos los puntos al derecho. Voy a ir apuntando las disminuciones que voy haciendo en el delantero, para luego deciros las que hemos hecho. Vale, estoy aquí, este es el último puntito donde tengo mi hilo, que le voy a hacer un nudito. Y volvemos a empezar la vuelta del derecho. Las vueltas del revés van a ser todas iguales. Y la del derecho son 5 puntos al derecho. Este lo voy a hacer porque acabo de hacer el nudito. Ya después lo pasaremos sin hacer el primero. 2, 3, 4 y 5. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto. Y de nuevo, punto del revés. Cuando me queden
7 puntos, voy a hacer exactamente lo mismo que en la vuelta anterior. Cojo 2 puntos juntos y termino con 5 puntos a punto del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan 2. Pues aquí cojo 2 puntos juntos y termino con 5 puntitos al derecho. Y así nos vamos a quedar haciendo disminuciones, ¿vale? Yo vengo en un ratito y os digo cuántas disminuciones hemos hecho y con cuántos puntos nos vamos a quedar aquí. Bueno, corazones, os voy explicando. Tengo ahora mismo hechas 8 disminuciones a cada lado. 8 disminuciones. Yo necesito que esto sea un poquitín más largo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un par de vueltas sin disminuciones. Entonces, trabajo los 5 puntos de la tirilla igual. 2, 3, 4 y 5. Estos puntos los trabajo del revés, normal. Hasta que me queden 5 puntos aquí. Estos 5 puntos los trabajo del derecho. 3, 4 y 5. Ya tengo una vuelta hecha que no he hecho disminución ninguna, ¿vale? Termino la vuelta del revés y ahora, que es todo del derecho, y ahora continuamos. Voy a hacer otra más sin disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Estos puntos del revés. Hasta llegar a los 5 últimos, que lo haremos del derecho. Aquí creo que estoy, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelta del revés, toda entera, del derecho. Bueno, ya tengo una medida, corresponde, está bien. Y ahora vamos a hacer vueltas a punto bobo para hacer los ojales. Me voy a quedar haciendo 4 vueltecitas a punto bobo, ¿vale? Tengo en mi aguja ahora mismo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 puntos. 19 puntos. Y vamos a hacer 4 vueltecitas a punto bobo. En la quinta estoy de vuelta para hacer los ojales. Corazones, no he hecho 4 vueltas, he hecho 6 vueltas, ¿vale? 6 vueltas a punto bobo. Ahora vamos a hacer los ojales. Y los ojales son 2 puntos al derecho, 1 y 2. Hecho hebrita. Cojo 2 puntos juntos. Y hago 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Echo hebra y cojo 2 puntos juntos. Hago 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Cojo 2 puntos juntos. Echo hebra y termino con 2 puntos. Siguiente vuelta. Vamos a seguir trabajando a punto bobo. Y ahora me voy a quedar a ver si hago 3 vueltecitas, 4 vueltecitas. Lo digo en un momentito. Cuando yo vea la diferencia, el tamañito aquí que tengo después de los ojales para botonar, a ver cuántas necesito. Si necesito 3, 4, pero yo te lo digo enseguida. Pues corazones, hemos hecho 3 vueltecitas y vamos a cerrar en la vuelta número 4. Y ya tenemos la parte del delantero terminada. ¿De acuerdo? Voy a cerrar en la número 4. Este es el derecho de la labor. Y voy a cerrar por el revés. Donde estoy haciendo ahora mismo es la vuelta número 4. No, ese es el derecho de la labor. La vuelta número 4. Voy a cerrar, ¿vale? Venga, vamos a cerrar y terminamos el delantero. Estoy en la espalda. Vamos a retomar los puntos de la espalda. Mirad, y tengo puesto mi pelele de esta forma. Yo voy a retomar los puntos desde aquí para allá. Entonces voy a empezar recogiendo puntos desde aquí, teniendo en cuenta que los últimos 5 puntos del lado de los ojales, en este caso es este lado el mío,
lo tengo que meter en una aguja auxiliar. Entonces, recojo todos estos puntos. Y cuando me falten 5, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5, vale. Estos puntos, vale. Y ahora, estos 5 que están aquí los tengo que meter en una agujita auxiliar. 2, 3, 4 y 5. Este que está aquí escondidito. Venga, sal para afuera. Ahí. 5. Lo voy a cerrar. Ay, qué duro está esto. Ahí. Y ahora voy a quitar el hilo. Y ahora este lo dejo aquí, apartadito, y voy a seguir retomando los puntos del otro ladito. Todos los puntitos. Y vamos a empezar a tejer menguando a los 5 puntos, igual que hemos hecho en el delantero. Voy a retomar todos estos puntos. Los recojo todo y ahora comenzamos. Ya tenemos todos los puntos recogidos, ¿vale? Empezamos la primera vueltecita, pues haciendo 5 puntitos a punto bobo, que es la tirillita de la ingle. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago mi primer menguado, que en este lado es paso un punto sin tejer, tejo el siguiente. Esto lo hacemos en el derecho al derecho. Ahora empiezo a trabajar puntos al revés. Todos estos puntos van trabajados al revés. Hasta que lleguemos a la tirilla de abotonadura, donde hemos puesto la aguja auxiliar. Y vamos a tejer las 2 tirillas juntas para que se nos unan. Y no tenemos que coser luego absolutamente nada. Este es el último. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Pues estos 5 los voy a tejer junto con estos 5. Nos aseguramos siempre que los ojales están encima, ¿vale? Que tenemos que poner la tirilla de abotonadura encima de la tirilla donde van los botones. Entonces, con esta agujita voy a intentar trabajarlo. Lo voy a abrir y ahora tengo que coger esto, luego lo anudamos, este hilito con el que hemos estado trabajando, y lo vamos a cortar después. Bueno, pues lo voy a poner por aquí para irlo sujetando. Ahora, se me ha escapado un puntito, pero lo voy a tejer un momentito, que lo voy a tejer porque se me ha escapado. Aquí, vale. Y ahora voy a coger este punto, esto lo voy a hacer del derecho de la labor, ¿vale? O sea, perdón, al derecho, puntos al derecho. Este punto con este punto juntos. Y lo saco. Saco uno y saco el otro. Tejo el siguiente con el siguiente de detrás. Y lo saco. El siguiente con el siguiente de detrás. Y lo saco. El siguiente con el siguiente de detrás y lo saco, y ya el último, este con este. Vale, hemos terminado. Seguimos trabajando a punto del revés. Ya todo es a punto del revés, menos los 5 primeros y 5 últimos puntos, que serán a punto bobo, todas las vueltas al derecho. Y no nos olvidemos de en las vueltas del derecho menguar un puntito a cada lado. Aquí es haciendo un surjete sencillo
y aquí es haciendo 2 puntos juntos, ¿vale? Cuando me falten 7 puntos, pues cogeré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí cogeré 2 puntos juntos del derecho y termino con 5 puntos a punto bobo. ¿De acuerdo? La vuelta del revés ya sabemos que es toda entera del derecho. Esta es toda entera del derecho. Me quedo haciendo esta entera del derecho y voy a hacer una más con ustedes haciendo menguados. Y ya nos vamos a quedar haciendo menguaditos y yo vuelvo a deciros después cuántos hemos hecho y demás. Ya estoy de nuevo en el derecho de la labor. Mirad cómo han quedado unidos las dos tirillitas. ¿Veis? Bueno, pues ya volvemos a hacer menguados. 5 puntos a punto del derecho. El primero siempre se pasa sin hacer, ¿vale? Pero yo, como acabo de hacer el nudito, lo he hecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto. Y me quedo trabajando todo a punto del revés. Cuando me queden 7 puntos, cogeré 2 puntos juntos y terminaré con 5 puntos al derecho. ¿De acuerdo? Y así nos vamos a quedar menguando en todas las vueltecitas del derecho. Yo vuelvo enseguida y os diré cuántos menguados hemos hecho. Corazones, os dejo trabajito. Vengo enseguida. Corazones, ya lo tenemos terminado. Mirad, lo único que me falta es coser. He apuntado todos los hilos y lo que me falta es coser la manguita, que la he dejado, una de ellas, la he dejado para coserla con ustedes. Bueno, pues hemos hecho en la espalda, hemos hecho un total de 15 disminuciones. 15 disminuciones. Y después de las 15 disminuciones que hemos hecho a cada lado, hemos hecho 5 vueltas a punto bobo y hemos cerrado en la número 6. Aquí es donde van los botones ahora, ¿de acuerdo? Ahora colocaremos aquí los botones y esto va así. Yo le he dado un buen bloqueo, ¿vale? Porque cuando termina el pelele queda muy encogido por el dibujo. Entonces yo, encima de la tabla de la plancha, he planteado lo que es el pelele tal como es. He cogido, esto se queda encogido, cuando lo termináis esto se queda encogido, así. Vale, pues yo he cogido donde justamente está la sisa y he cogido alfileres en la tabla de la plancha y coloco los alfileres así, pinchando la tabla de la plancha. Son alfileres más chiquititos lo que yo utilizo para eso. Así voy poniendo alfilerillos de esta manera, sujetando donde va el bordecito. Aquí igual, aquí en el cuellecito también le he puesto, en fin, aquí en la manguita también le he puesto. Y ahora con vapor solo y exclusiva, esto no, esto lo he dejado así y no lo he doblado, ¿vale? Lo he dejado estirado y lo he bloqueado así. Y tal como está, le doy vapor, solo y exclusivamente vapor. Nunca se os ocurra de poner la plancha encima, ni con un trapo ni con nada. Solo exclusivamente vapor. Le damos vapor y con nuestra mano vamos asentando despacito. Le vuelvo a dar otra vez de nuevo vapor y voy asentando con nuestra mano. Y lo dejamos que se enfríe. Una vez que se enfríe, mira, se ha quitado la cabeza del alfiler. Pues esto ya no vale. Una vez que se enfríe, ya tenemos nuestro pelele bloqueado, ¿vale? Bueno, pues ya cosemos todos los hilos que tenemos, hemos apuntado todos los hilos y ahora vamos a coser la manguita. Mira, le voy a dar la vuelta, vamos a coserla por el revés. Yo dejé aquí, este es el hilo de comienzo. Yo dejé aquí un hilo larguito, que es demasiado, pero bueno. Aquí cojo mi agujita lanera.
Me gusta trabajar con agujitas laneras de punta. No sé por qué la de punta redonda no me gusta, no sé. Y nada, lo único que tengo que intentar es centrar lo que es Dios mío, que no me sale ahora la palabra. La sisa, la rangla, que no me salía, hija. La rangla una con la otra, ¿vale? Si queremos poner aquí un alfilerito, pero vamos, como es poquita cosa, no creo que haga falta. ¿De acuerdo? Pues ahora ya vamos a unir con estas hebras que sobresalen por aquí. Vamos a unir de un lado a otro. Aquí tengo la otra hebrita. Aquí tengo la otra. Y así me voy a ir viniendo, uniendo todas las partes. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ya me quedo terminando de coser aquí. Ya no tenemos hebrita. Pues entonces, sobre el mismo hilo, meto la agujita. Ahí, para coser. Y voy a coser con un punto atrás. Porque aquí ya no tengo hebrita. Bueno, ya me quedo terminando esto. Le voy a poner los botoncitos. Y os lo enseño totalmente terminadito, ¿vale, amores? Listo, amores. Ya lo tenemos terminadito con sus botoncitos puestos. En la parte de detrás igual. Hemos puesto unos botoncitos de maderita. Y aquí lo tenéis terminadito. Yo creo que ha quedado chulo, ¿verdad? Un poco más original. Muy chulo. Os voy a dar medidas. Mirad. Vamos a ver. Tenemos desde el cuellecito hasta bajito del todo, la parte de delante, 29 centímetros. La parte de detrás ya sabéis que tiene 1 centímetro más porque dobla, ¿vale? Dobla hacia adentro. De anchura tenemos 16,5. De tiro tenemos, bueno, esto de aquí a aquí ya sabemos que son 15 centímetros. Justamente desde aquí a aquí, 15 centímetros. Apertura de pierna tenemos 7 centímetros. Aquí abajito tenemos 7,5. De anchura de mangas tenemos 7. De rangla 9. Apertura de cuello 7. Y de aquí de la manguita pues tenemos 2 centímetros que sobresale desde la sisa. ¿Vale? Pues yo creo que ya están todas las medidas dadas. Y ya tenemos nuestro pelele ídolo. Este pelele se llama ídolo. Nuestro pelele ídolo terminadito. Esperando que os haya gustado mucho, que lo hayáis puesto en práctica. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y si necesitáis alguna aclaración o alguna duda, ya sabéis dónde encontrarme. Un besote y hasta el próximo.